el líder más valorado por los jóvenes españoles. Una encuesta de hace unos cuantos días. La personalidad universal más valorada, el Papa Francisco. Pero, ¿qué es lo que valoran? Sus gestos, sus discursos, su magisterio, su lenguaje. El Papa Francisco sigue la línea marcada por los papas anteriores, o aquí hay un cambio significativo. Pero tanto ha renovado el Papa a la Iglesia, ¿qué es lo inalterable? ¿Y qué es lo que se puede cambiar? Hay algo fundamental, y es que Dios envía a su Iglesia en cada momento el Papa que la Iglesia necesita. A lo largo de la historia, nosotros sobre todo la historia contemporánea, desde Pío XII hasta el Papa Francisco, en cada momento Dios siempre llega puntual. Ahora es cuando necesitabais este Papa, igual que entonces necesitabais al Papa Pío XII en medio de tantas convulsiones de una contienda pues universal. Y Dios, siempre puntual, también envió al mundo a un pobre llamado Francisco de Asís. También en una encrucijada entre siglos, la Edad Media que se terminaba y comenzaba pues una renovación de muchas cosas, la presencia de los seglares, la lectura de la Sagrada Escritura, herejías y confusiones que venían de acá y de allá, contiendas. Pues esta situación necesitaba un hombre providente, el pobrecillo de Asís. Si decíamos que la figura actualmente universal más valorada es el Papa Francisco, también podemos decir que Francisco de Asís fue declarado el personaje más importante del milenio, de la historia de la humanidad. Dos personalidades valoradas de esta manera universal. Pues Dios envió a Francisco de Asís cuando el mundo y la Iglesia necesitaban a Francisco de Asís, igual que ahora ha mandado al Papa Francisco. ¿Y cuál es el secreto de esta valoración? Pues que unen la firmeza en el mensaje y la dulzura en los gestos y los comportamientos. Sería imposible. ¿Dónde está el secreto? Hay un relato muy bonito de un biógrafo, un comentarista sobre la vida de San Francisco, Nikos Kazantzakis, que un relato imaginativo, está hablando pues uno de los hermanos con Francisco y le pregunta: Francisco, tú que estás tan cerca de Dios, dime cómo es Dios. Y el bienaventurado Francisco le dice: mira, hermano, Dios es como el agua, limpio, suave, transparente, tierno, fecundo, hace crecer las plantas y las flores, todo es quietud, serenidad, paz. Pasó el tiempo y San Francisco tuvo mucho que sufrir y muchas contradicciones internas y exteriores. Y aquel hermano dice: ahora que Francisco ha sufrido tanto, vamos a ver si nos dice palabras tan bonitas de Dios. Ahora, Padre Francisco, que has sabido de la cruz y las espinas, dime, ¿cómo es Dios? Dice: mira, hermano, Dios es
como el agua y como el fuego, y como te acerques a Él, te quema. Y aquí podríamos decir las palabras de Santa Teresa en este año teresiano: pues quémame, Señor, que cuanto más me quedas, más viva quedo. El agua y el fuego, la ternura, la misericordia, el acercamiento a los desvalidos y el fuego de una fe convencida y una personalidad enamorada de Dios. El Papa Francisco nos fue llevando como de sorpresa en sorpresa. ¿En qué se diferencia de los papas anteriores? ¿En qué se distingue? Lo primero que tenemos que decir es que los papas no se repiten. Cada uno tiene una identidad propia. No hay comparaciones posibles. Cada papa es irrepetible, y si no, vean ustedes en los últimos papas, desde Pío XII, por ejemplo. Y también hay que decir otra cosa. Por una parte, cada papa es diferente, y por otra parte, la Iglesia no comienza con ningún papa. La Iglesia comenzó con Jesucristo. Y a lo largo de la historia, diversos papas, pero la Iglesia no comienza con un papa. A Pío XII, pues algunas de las personas que estamos aquí hemos conocido a través de los periódicos y de la radio, porque entonces no había televisión, o lo más lo veíamos en documentales, en el cine. El Papa hierático, una figura quizá poco austera, sus gestos, pero era el Papa de la paz. En medio de aquellas convulsiones tan tremendas de la guerra mundial, todos tenemos la imagen de Pío XII con los brazos extendidos en los suburbios de Roma que habían sido bombardeados, y el Papa proclamando, pidiendo a gritos la paz. Y evitó, como saben, que Roma fuera casi destruida. Nos parecía irrepetible aquella figura. Y en esto, Juan 23, que se limpiaba el sudor con la bocamanga de la sotana pontificia del Papa. Completamente distinto. Cuando salió elegido, Dios mío, qué desilusión. Un diplomático, gordinflón, viejo. Este Papa, ¿qué podemos esperar de él? La revolución. El Papa bueno y el Papa del Concilio Vaticano II. Anda. Y decían que iba a ser un Papa de transición. Anda, que se hubiera vivido mucho más. Pero era lo que necesitaba el mundo y la Iglesia en ese momento. Bueno, y después de este Papa, Orondo, lo digo con el cariño más grande, el Papa bueno, hoy San Juan 23, pues viene el Papa Pablo VI, calladito, enjuto, de movimientos muy suaves. Cuando fue elegido Pablo VI, en España la mitad de la población no se hizo atea de casualidad, porque él, siendo arzobispo de Milán, había intercedido ante unas penas de muerte, y esto sentó muy mal pues, a un gran sector del pueblo español, para no meternos en más conflictos. Y cayó peor que mal. Y este Papa fue el que llevó el concilio adelante. Fue el que tuvo que asumir todo el desarrollo del Concilio Vaticano II, e hizo unos documentos que después de tantos años, la Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo contemporáneo, posiblemente sea el documento más importante de la Iglesia contemporánea, y que hoy le utilizamos sin cambiar ni una sola letra de la Evangelii Nuntiandi citada continuamente
y refiriéndonos casi de continuo a ella. Después, pues viene Juan Pablo I, el Papa de los 30 días. Vino, sonrió y se marchó. Fue el Papa de la sonrisa fugaz, diríamos así. Después viene Juan Pablo II, que desborda todo lo desbordable, fascinante, pastor universal, al cual posiblemente uno de los papas contemporáneos más querido y al que más hemos hecho sufrir. Que si era un terco, que si ya no estaba para gobernar la Iglesia, que si muy abierto en cosas sociales y muy estricto en cosas morales. Los teólogos algunos teólogos de Europa que firman un escrito pidiendo poco menos que el Papa se retirara. Hoy, San Juan Pablo II. Y después de esta figura tan desbordante, Benedicto XVI, al que conocía personalmente porque eran los que llevábamos más tiempo en la Comisión de América Latina. Y claro, pues con tantas reuniones y tantos viajes y tantas cosas, pues en esas reuniones no solamente se trabaja, se toma café y se habla de fútbol. Con Benedicto XVI no hablé nunca de fútbol, con el Papa Francisco muchas veces. Pues Benedicto XVI, que si podía decir una cosa con una palabra, no decía palabra y media. Sus gestos los imprescindibles, pero de un magisterio profundo y de unas líneas de acción eficacísimas, así como a la chita callando. Hay relaciones o hay un camino de encuentro entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Quién impulsó este encuentro? ¿Quién hizo gestos muy cercanos? Pues fue precisamente el Papa Benedicto XVI. Quien dice esto, lo mismo el asumir temas tan importantes como es la organización de las finanzas vaticanas, como ha sido pues el asumir con responsabilidad el tema de la pederastia, pero lo hizo así de una forma pues casi que no se notaba. Y después, pues el Papa Francisco. Decía el padre Javier que pues el Papa Francisco dicen que tiene nombre franciscano, ciertamente. Se llama Francisco. Los antiguos decían, habla para que te conozcamos. Y solamente después de hablar le ponían el nombre. El Papa se pone primero el nombre y después nos damos cuenta que efectivamente está muy cerca del espíritu y las actitudes de Francisco de Asís. Tiene nombre franciscano. Viste como un dominico, blanco, pero es jesuita hasta todo lo que se puede imaginar. ¿No se fijan ustedes en sus escritos, en sus homilías? Es el conocimiento del problema, el discernimiento, las consultas con Dios y con los hombres y la decisión. Desde los ejercicios de San Ignacio hasta los escritos después de los grandes maestros de la Compañía de Jesús. ¿Se han fijado ustedes qué diferencias entre Pío XII y el Papa Francisco? Es que Dios envía a la Iglesia en cada momento el Papa que la Iglesia necesita. No hay, por tanto, cada Papa viene, pues, con su carisma propio y elegido por Dios a través de las mediaciones humanas. Pero qué bien lo hacemos los cardenales en la elección de los papas. Es la mediación humana, claro, es el Espíritu de Dios. Pues, y el tiempo de San Francisco hemos visto como el tiempo de la Iglesia y del mundo en estos papas. El tiempo de San Francisco, pues, era un tiempo de transición.
entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se vislumbraban profundas renovaciones y había unos problemas muy grandes de enfrentamiento del papado sobre todo el imperio germánico, herejías, situaciones del clero muy complicadas, mucho más que las que puede haber ahora, y este es el tiempo de San Francisco. Bueno, pues lo más inesperado es el Papa Benedicto XVI, de la noche a la mañana renuncia. Lo de la noche a la mañana es para nosotros, porque el Papa Benedicto XVI, los que le conocíamos, no toma una decisión si no ha sido madurada y reflexionada 10.000 veces. Y el Papa Benedicto, pues, renuncia. Bueno, no me extraña, estaba hartito de todos los disgustos que tenía. Los Batilix, que filtran pues documentos secretos vaticanos, el llamado Banco Vaticano, el Instituto de Obras de Religión, con todos estos escándalos, la deslealtad de los colaboradores. Bueno, pues ahí os quedáis y que Dios os bendiga. Esto es una infamia. El Papa no renunció porque las cosas le causaran disgusto, porque era responsable de la Iglesia Universal y sabía que no podía llevar, o consideraba que no podía llevar adecuadamente, como está en el documento de la renuncia, el ministerio que se le había encomendado. Es decir, que no renunció por causas del pasado, sino que renunció porque la Iglesia del futuro necesitaba un Papa con más vitalidad. Y de hecho todos vimos que en las semanas siguientes a la renuncia, el Santo Padre, pues Benedicto XVI, se notó un deterioro pues muy grande en su salud. Bueno, pues entre la renuncia de Benedicto XVI y la toma de posesión o la elección del Papa Francisco, parecía que la Iglesia se resquebrajaba de un momento a otro. 10.000 problemas de todo tipo. ¿Qué si el clero? ¿Qué si los estados? ¿Qué si las relaciones con distintos grupos religiosos? Increíble. Parece como que estaba la Iglesia, pero en ruinas en todos los aspectos. Y en esto hay que decirlo entre comillas, un antivirus para todas esas enfermedades que parece que iban a terminar con la Iglesia. Y este antivirus, que parece desde luego pues casi una blasfemia, pues fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo elige al Papa Francisco, sale al balcón de la Basílica Vaticana y ante esa multitud de personas que están allí y las que a través de la televisión y la radio le estaban viendo, el Papa pide que antes de bendecir él al pueblo de Dios, que juntos recemos todos por él. Desaparecieron los problemas, desaparecieron las críticas, desaparecieron los grandes cataclismos y la gente tuvo un respiro enorme de esperanza. Dios siempre llega puntual. Y tenemos estos gestos tan claros. Ni la Iglesia está tan mal, ni el Papa es el mago Merlín. Ahora se cumplen 50 años de esta parroquia y hace unos pocos el de esta iglesia, de que vino de aquella iglesita de la Sagrada Familia, que ustedes recordarán, pues que habían 2 docenas y media. Y los domingos pues había gente en la calle y todo. Es decir, la 1/4 parte de las que hay cualquier domingo en esta iglesia.
es que ahora vamos más el domingo a misa. ¿Es que Valladolid se ha hecho más grande? No lo sé. Pero pensar que la Iglesia tiene una crisis tremenda. Pensemos en la Iglesia universal. Bueno, ¿y qué me dice usted de la crisis de vocaciones en tu pueblo? Pero en otros países tienen que hacer seminarios más grandes. Pero la asistencia a misa dominical ha bajado mucho en tu pueblo. Al decir el pueblo no quiero decir mi pueblo, Medina de Río Seco. Aquí veo varios de Medina de Río Seco. Me he traído la CLA ya de Río Seco, ¿verdad, José Luis? Y no es este pueblo, es decir, la Iglesia Universal en todos los países del mundo. Y tenemos este concepto de Iglesia Universal. La Iglesia Universal no somos nosotros. ¡Ay, la Iglesia está hundida! No hay vocaciones en tu pueblo, en tu nación. Pero hay en África, bueno, en otros sitios donde haya. Pues este Papa da la sorpresa a la admiración. ¿Y qué esperamos? ¿Qué cosas, qué gestos hace este Papa? Francisco de Asís está hablando con el crucifijo de San Damián. Y le está diciendo, pues mira, Señor, yo quiero ser pobre y humilde, vivir entre los pobres y llevar una vida de austeridad. Y el Cristo de San Damián le mira con ternura y le dice, ¡ay, Francisco, Francisco, que tú estás completamente loco! Y le contesta el humilde Francisco, sí, loco, Señor Jesucristo, pero no tanto como tú. La locura, entre comillas, del Hijo de Dios que se entrega por la salvación de todos hasta la muerte. Y pues estos signos, pues el Papa que se presenta sin muceta, pontificia, calzado negro, que vive en Santa Marta, todo tiene su explicación, ¿eh? Los signos, con perdón por el ejemplo, tienen fecha de caducidad, como algunos alimentos. Pero las actitudes continúan. Lo importante no es que el Papa use zapatos colorados o zapatos negros. Lo importante es dónde camina el Papa. Digo porque los signos te pueden llamar la atención. El primer día, el Papa con zapatos negros, cuando siempre les han llevado colorados. Hoy, el Papa pues sin muceta pontificia. Bueno, pero lo importante son las actitudes que permanecen, porque una cosa repetida ya no causa impresión. Pues tiene sus explicaciones. Pues en la sacristía de la Capilla Sixtina, donde se realiza la elección del Papa, pues hay sotanas de distintas tallas. Pues los más altitos pues son el cardenal de Australia, el de Los Ángeles y uno que fue de Sevilla, no sé cómo. De los más bajitos, pues este y este y este. Del medio, pues entre esto y esto, ¿no? Es fácil verlo y las sotanas hacerlas así. En cuanto a la medida del calzado, pues sí, entre pues el 30 y tantos y el 40 y pocos. Hay de distintos modelos. Pero lo que no se sabe es lo que cada cardenal tenemos dentro del zapato. Y uno tiene plantillas ortopédicas y el otro tiene, como todos los demás humanos. Y el Papa necesitaba la comodidad de sus zapatos, porque si no iba a salir muy incómodo y casi tropezando a la plaza de San Pedro. Signos que parecen que tienen su significación, pero repito, no por el signo en sí mismo, sino por aquello que significan después. Estas actitudes que permanecen. Y los gestos del Papa.
va con el Papa móvil por la plaza de San Pedro, ve allí un hombre desfigurado, hemos visto esa escena tremenda, truculenta, ese hombre con la cara desfigurada, con unos verrugones increíbles, bueno, algo que te hiere la sensibilidad. El Papa se baja del coche y abraza a ese leproso. A Francisco de Asís le daban mucho asco los leprosos, pero él quería estar cerca de Dios y convertirse a Dios. Estaba allí sentadito a la puerta de la iglesia, pasa un leproso y Francisco hace un gesto de repulsión, pero se sobrepone y ayuda a pasar al leproso. Viene otro leproso y no solamente le ayuda, sino que le aprieta la mano con cariño. Pasa otro leproso, vaya con los leprosos. Posiblemente era el mismo, que daba la vuelta y volvía. Y no solamente no hace asco, sino que le ayuda a pasar y le da un abrazo. Y cuando da un abrazo al leproso, Francisco se llena de alegría y de felicidad. Esto es lo mío. Igual que el Papa, igual que cualquier cristiano, es el encuentro con el leproso, el desvalido, el drogadicto, la persona que está sola, el hambriento. Estos son los gestos ejemplares, que son como sacramentales. Igual que en los sacramentos hay unos signos, el agua, el pan, el aceite, que simplemente estos signos significan una realidad que hay más allá, la de la gracia en el bautismo, la Eucaristía, la unción y consagración de las manos de los sacerdotes, y este es lo sorprendente. Pues sí es verdad que rompe cualquier esquema preconcebido. Y, por ejemplo, y en sus mensajes siempre está, ¿qué es lo que resplandece en todos estos signos y gestos y palabras? El Evangelio, y nada más. Bueno, ¿y cómo se explica esto y lo demás? Por el Evangelio. Yo soy cristiano y sigo el Evangelio. No os extrañéis que sea humilde. No os extrañéis que haga obras de bien. No os extrañéis que perdone a quien me ha ofendido. No os extrañéis pues que comparta mi pan con aquel que no tiene para comer. Si soy cristiano, si mi código de conducta es el Evangelio. Esto lo dijo Francisco, esto lo dice el Papa Francisco, y eso tenemos que decirlo todos los cristianos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ninguna sorpresa. Esto es el Evangelio. Pero, ¿por qué esta hija de la caridad que está en esa leprosería musulmana? Como saben ustedes, el padre ha sido durante unos años arzobispo de un país de... Bueno, pues eran 3 millones en mi diócesis, 3,5 millones de musulmanes y un puñadito de 5.000 católicos de todo el mundo. En una leprosería. Pues tener una mujer, bueno, hecha inimaginable, ni cara tenía ni nada. La reciben allí las hijas de la caridad, le lavan, le cuidan, le ponen en la cama y después le dan un beso en la frente. Y una musulmana que estaba al lado de la cama le pregunta a otra musulmana que estaba un poco más allá: oye, ¿y por qué estas mujeres hacen esto? La contestación de la musulmana: es que son cristianas. El cristiano hace estas cosas y el que no las hace no es buen cristiano. La sorpresa de Francisco de Asís, la sorpresa del Papa Francisco. ¿Pero por qué os extrañáis si esto es lo mínimo que puede hacer un cristiano? Y las gentes comprenden enseguida el mensaje. No necesitan muchas palabras. El Papa Francisco va a Lampedusa,
allí los inmigrantes que está escupiendo el mar todos los días y a cientos y cientos, y lleva su discurso preparado allí para decirlo en Lampedusa sobre el tema de la inmigración y de estos inmigrantes. Y al ver todo aquel panorama, el Papa tira el discurso y dice simplemente: señores, esto es una vergüenza. Lo comprendió todo el mundo. Esto es una vergüenza. Estos son los gestos. Lo del gesto de tirar el discurso. Voy a hablar de memoria. No. Aquí sobran las palabras. Sobran las palabras. Porque está en juego la vida de las personas. Esto es una vergüenza, dice el Papa en Lampedusa. Pues estos gestos ejemplares del Papa Francisco, el Papa Francisco nos ayuda a mirar las cosas de otra manera. No, nos ayuda a mirar las cosas como son, porque el pecado nos ha desfigurado. Pues nos hace como esos, ahora yo no sé si los hay todavía en las ferias o no, estos salones de los espejos, que entra uno allí y si eres alto, pues sales gordinflón y bajito. Si tienes la cabeza grande, pues sales con cabeza pequeña. En fin, si tienes los brazos así, salen por la otra manera. Distorsiona completamente la imagen. Y entonces el pecado ha distorsionado nuestra imagen. El hombre ha salido limpio, perfecto de las manos de Dios, y después, pues el pecado lo ha trastornado todo. El hombre, bueno, pues nuestras palabras de calumnia, pues han envenenado un aire que fue hecho para que solamente se escuchara pues la verdad y la bondad y la misericordia y el perdón. A nosotros, ¿qué es lo que nos mata? ¿Qué es lo que no nos deja vivir? Pues nos mata y no nos deja vivir la envidia, siempre rechinando los dientes y crujiendo las entrañas porque en la casa del otro hay más felicidad o más sol o más alegría o lo que sea. Aquello que nos mata y no nos deja vivir, pues es el odio y el rencor, que ni siquiera podemos ir tranquilos por la calle pensando que nos vamos a encontrar con aquella persona a la que no queremos ni ver y tenemos que cambiar de acera. Aquello que no nos deja vivir, pues es el orgullo, la soberbia, la prepotencia, que nos coloca en un pedestal tan alto, tan alto, tan alto, que al final ni queremos a nadie, ni nos sentimos queridos de ninguno, que es lo más triste que a uno le puede ocurrir en esta vida. Nos enseña a mirar las cosas como son. ¿Qué es lo que nos hace vivir y nos esponja el corazón? Querer a la gente y sentirse queridos por los demás. Aquello que nos levanta la paletilla es el perdón, la misericordia, la cordialidad. Aquello que nos ayuda a vivir, pues es saber que tenemos una mano que nos puede ayudar en cualquier momento. Es decir, que lo que nos ayuda a vivir es la misericordia, la paz, el perdón, la alegría, la esperanza. El Papa nos ayuda a ver las cosas como son. Y por eso denuncia todo aquello que es injusticia y falta de reconocimiento del derecho, especialmente de los pobres. Por eso, el Papa atrae por las actitudes y palabras de misericordia. La misericordia es guardar lo mejor que uno puede tener para dárselo a los demás. Así que va a venir, pues, tu nieto este fin de semana y has guardado, pues, los mejores bombones o caramelos o los juguetes que tienes allí. Lo voy a guardar lo mejor que tengo para cuando venga mi nieto este fin de semana. La misericordia es esto. Guardar lo mejor que uno tiene para dárselo a los demás que lo necesitan. Tu nieto necesita, pues, alegría y jugar. Si tú tienes
sentimientos de esperanza? ¿Por qué no contagias a los demás esta esperanza? Si tú tienes un poco de pan, ¿por qué no lo compartes con aquel que está pasando hambre? Si tú tienes un poco de felicidad, si tú tienes sentimiento de perdón, esta es la misericordia, guardar lo mejor que uno puede tener en su vida para compartirlo, para darlo a los demás. ¿Es que tú no puedes perdonar a la persona que te ha ofendido? Sí, pero no quiero. Pero que no pueda yo perdonar. ¿De verdad que tú no puedes ser más amable con las personas con las que vives? Sí, pero no quiero. Pero claro que puedo. Pues este es precisamente el pecado. Y la misericordia es todo lo contrario. Es ese estar pendiente de aquello que puede necesitar el otro. Y antes de que le obligues a abrir la mano y pedir, ya se lo has dado. No esperen que te pidan perdón. Acércate a él y que solamente con ver tus ojos sepa que le has perdonado. Este es amor y del fino. Canela fina, vamos. Esta es la misericordia. Es el amor lleno de ternura, lleno de sencillez, lleno de humildad. Y por esto es el atractivo del Papa Francisco y de Francisco de Asís. Y hay unos pilares, diríamos, que comparten el Papa Francisco y Francisco de Asís, que podemos llamar que son como los pilares franciscanos. Y el primer pilar es precisamente, el Dios de la misericordia y del perdón. Nuestro Dios es clemente y misericordioso. Este texto, nuestro Dios es clemente y misericordioso, está en las primeras páginas de la Biblia y en las primeras páginas del Corán. Esto nos une a todos. Nuestro Dios es clemente y misericordioso. Por eso, uno abomina en que con el nombre de Dios se mate, se extorsione, se secuestre, se hagan atentados. En las primeras páginas de nuestros libros religiosos, nuestro Dios es clemente y misericordioso. Y esto es lo que une, de una forma muy estrecha, al Papa Francisco y a Francisco de Asís. Esta es servir con amor y con ternura, las dos cosas. Después, otro pilar es la pobreza y los pobres. San Francisco, como era tan pobre, no tenía con qué vestirse, nada, unos andrajos, y entonces las clarisas quisieron regalarle una túnica, pero como también eran pobres, pues no tenían tela. Y entonces a los mendigos que iban allí a pedir al convento de las clarisas, pues le pidieron a cada uno que le diera un trocito de sus andrajos, y con aquellos andrajos que recogieron, pues fueron cosiendo, hicieron una túnica y se la regalaron a San Francisco. Y San Francisco iba feliz, porque le parecía que estaba vestido con el amor de los pobres, que habían dado un poco de lo que casi no tenían. La pobreza de San Francisco no es tener o no tener. Yo soy tan pobre, me decía un señor, soy tan pobre, que solamente tengo dinero. Su mujer le había abandonado, sus hijos cada uno andaba por una parte, sus nietos ni le hacían caso. Soy tan pobre, que solamente tengo dinero. Francisco de Asís decía, yo soy tan pobre, que solamente
tengo a Dios. Y la pobreza franciscana no se refiere a limitaciones, sino a amores grandes. Por Dios, yo hago lo que sea y dejo lo que sea. Y no siempre dejar el dinero es lo más difícil. Hay unas renuncias mucho más grandes y difíciles que la del dinero. Pues este es el pilar franciscano, y el Papa Francisco continuamente repite: ¿cuánto deseo yo una iglesia pobre y entre los pobres? En este sentido de comunicación de bienes, pero en este sentido de que la garantía es Dios. Bueno, pues Francisco de Asís se dedica a hacer estas locuras santas, se va a vivir con los pobres, se quita sus vestidos de hijo de padre rico, se va a vivir allá con los leprosos. Total, dijeron: este hombre está completamente loco, y lo llevaron al obispo, que entonces parece que tenía más autoridad que ahora. El obispo le dice: pero Francisco, ¿qué quieres tú hacer con todas estas locuras? De dejarlo todo, irte a vivir allí con los leprosos. ¿Pero qué quieres tú con esto? Y el bienaventurado y humilde Francisco replica al obispo: Padre obispo, yo lo que quiero es ser feliz. Anda, y para ser feliz te vas tú a vivir con esta cruz de la pobreza, de la exclusión. Él no se fue a vivir con la pobreza y la exclusión, se fue a vivir con aquellos amados de Dios por ser los más desvalidos. Y como premio, Dios le dio la gracia de la alegría, donde está la fuente de la felicidad. Y el Papa Francisco lo repite continuamente. Es pilar franciscano que comparten Francisco de Asís y Francisco de Roma, es la ecología. El Papa, cuando sale elegido, pues dice así: ¿por qué he elegido el nombre de Francisco? Los cardenales creíamos, cuando ya será elegido y se acerca el decano y le pregunta: ¿quieres ser nuestro Papa? No quiere ser Papa, quiere ser nuestro Papa. Y él dice: pues sí, pues aplaudimos. Después le pregunta: ¿cómo quieres que te llamemos? No cómo quieres llamarte, ¿cómo quieres que te llamemos? Francisco. Y los cardenales aplaudimos. Pero algunos pensamos: bueno, como es jesuita, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Francisco. Pero él enseguida dijo: y he elegido el nombre de Francisco de Asís porque fue humilde, pobre y cuidó la creación. Pero cuidar la creación no es cuidar simplemente el ecosistema, la naturaleza, que sí. Es cuidar, pues, todo aquello que se refiere al bien de los demás. Sí, yo soy custodio del otro. Y bueno, pues que este señor va al precipicio, pues allá él. De ninguna de las maneras. Yo tengo que ser como su ángel de la guarda. Yo he sido elegido para ser cuidador de mis hermanos. Que esta es la caridad, olvidarse de uno mismo. Solamente esta ecología teológica es, pues, todo lo que significa el cuidar del otro, especialmente del más desvalido. Y esta ecología franciscana, pues, es una ecología del honor de Dios, que está un poco en peligro por las conductas de los hombres. Pues vaya un Dios, pues vaya un Dios. Vamos, pues fíjate qué cosas, que tienes unos hijos que da gloria verlos. ¿Pero por qué suceden estas cosas?
que tienes una familia que te quiere y te apoya y te ayuda. ¿Y por qué suceden estas cosas? Que tienes un trabajo para ganar el pan para ti y para los tuyos. ¿Y por qué suceden estas cosas? Que tienes salud con sus achaques, pero bueno. No. Aquí, como sea, poner colorado a Dios. Por encima de todo. Del bien, ni me acuerdo. Pues la ecología franciscana es cuidar mucho el bien que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos custodios de la misericordia. Somos custodios de la paz, en este momento tan amenazada de unas formas y otras. Somos custodios de la salud de nuestros hermanos. Y así, pues vamos, sí, también del ecosistema, del medio ambiente, de todo. Pilar franciscano, pues esa fraternidad universal. Dios me ha dado la gracia de tener hermanos. El pueblo de Dios no somos simplemente los que venimos a misa el domingo, la comunidad cristiana, parroquial, diocesana, universal, sino que el pueblo de Dios somos absolutamente todos los que hemos sido creados por las manos de Dios, los creyentes, los ateos, los musulmanes, los judíos, los budistas y lo que sea. Es el pueblo de Dios. Y por eso Francisco de Asís va a ver al musulmán para convencerle de que la violencia, la guerra, el musulmán primero dijo, matarle cuanto antes. Dice, no, dejarle en paz, pues está completamente loco. Y al final le besó la mano. Tú eres un hombre de paz. La figura más valorada, el mejor intercesor, el mejor mediador está considerado el Papa Francisco. Le escuchan todos, creyentes y no creyentes, políticos de distintas ideologías, como lo estamos viendo estos días, pues que la admiración del Papa de unos y de otros. La fraternidad universal, universal para todos, por muy distintos que podamos ser unos de otros. Y por eso San Francisco, pues hermano sol, hermana luna, hermano todo, igual que en la ecología, pues alabado seas mi Señor por el sol, la luna, las estrellas y estos pilares tan fundamentales. Francisco de Asís y el Papa Francisco avanzan por los caminos de la misma Iglesia. Habemus Papam. Se proclamaba desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Muchos pensaron desde el primer momento, y lo confirmaron después, que también se podía haber dicho Habemus Franciscum, pero no simplemente por el nombre, sino por las actitudes, el espíritu, el modo de hacer, el mensaje de paz, de humildad, de amor cristiano. Y pues este hombre universal que fue Francisco de Asís, reconocido, valorado en todos los tiempos y por tanta diversidad de personas, creyentes, no creyentes, y Francisco de Roma, considerado como la gran personalidad de la paz, reconocida por universalmente hacia este obispo de Roma. Muchas gracias.